El edificio de Ruta N tiene distintos tipos de aplicación del material de concreto. La estructura es un sistema combinado entre estructura de concreto principal y una estructura metálica secundaria. También tiene un área de prefabricados bastante importante. Las escaleras son concretos grises prefabricados que se hicieron. Las fachadas son concretos pigmentados de rojo. Esos concretos se desarrollaron en un sistema tilt-up que se hacían en una planta, venían prefabricados y acá se hincaban en una estructura metálica. La idea de que fueran rojos tiene que ver con la ciudad, con nuestra topografía, con cómo el ladrillo está colonizando, digamos, las montañas. Hay un tema también interesante y es que se hicieron pruebas para que el material no perdiera la durabilidad en el tiempo. Entonces se le aplicaron algunos aditivos y también se le aplicaron algunos materiales que generaron una aceleración de la oxidación del material, porque estos concretos siguen generando unas reacciones en el tiempo con el oxígeno y con los rayos ultravioleta. En este caso se hizo un proceso en el cual se aceleraba para garantizar la estabilidad del color en el tiempo. Hay varias cosas. La primera es el lugar, ¿cierto? El lugar seleccionado y las estrategias para el lugar. Que estemos en el centro de la ciudad, en un área donde hay transporte público y facilidad de accesibilidad urbana y peatonal. Temas energéticos como el menor consumo de energía del edificio frente a una edificación tradicional. Consumimos el 32% menos de energía que un edificio normal y se consume un 72% menos de agua que una edificación de este mismo tamaño. Eso, además de los temas de ventilación natural, clima y los jardines que tiene Ruta N, lo convierten en un edificio de sostenibilidad, digamos que ejemplo para muchas edificaciones de la ciudad. El edificio tiene dos grandes características en sus fachadas. La primera es una piel más dura, más de protección, digámoslo así, sobre el ruido, sobre la contaminación, sobre el asoleamiento, que es la fachada que está entre Carabobo y Barranquilla. Son esos prefabricados de concreto con ese sistema tilt-up que se instalaron sobre la estructura metálica. Y esos elementos evitan que la radiación entre directamente y la contaminación al edificio, mientras que en el otro costado tenemos una piel verde, más blanda, más que dialoga con el tema del parque, con el jardín que tenemos en el centro. Y la idea es que toda la gente, todo el trabajo de Ruta N esté siempre vinculado a ese gran jardín. Hay unas visuales más, digamos, más construidas hacia la ciudad, más direccionadas por la piel de concreto, entre la piel y el vidrio, ¿cierto? Que dejan ingresar la cantidad necesaria y óptima de iluminación al espacio, a través de un tragaluz que se encuentra en la parte superior y a través de un desplazamiento de las fachadas. Y la idea es que al otro lado se ingrese mucha iluminación tamizada a través del jardín, de las enredaderas que se encuentran en la fachada del interior del edificio. Se ha evolucionado mucho en construcción sostenible, se ha evolucionado mucho en materiales, en cultura sobre la construcción sostenible, en que las empresas entiendan que esto no es un tema de moda, que no es un tema pasajero, que a medida que la construcción vaya evolucionando y las ciudades vayan evolucionando, tienen que transmitir unos temas de sostenibilidad a quienes viven los edificios o a quienes están afuera. Nuestras ciudades cada vez deben de ser más cómodas, más amigables con el medio ambiente, debemos de tener unos vínculos más grandes y entender que el diseño con la naturaleza pueden ir de la mano, que la construcción con la naturaleza pueden ir de la mano, que las ciudades no son unas áreas solamente de concreto, de contaminación, que por el contrario las ciudades deben de ser los puntos intermedios entre la naturaleza y el hombre, y es la única forma, digamos, de entender que la construcción y la evolución del hombre puedan llegar a un feliz término. Yo creo que la construcción sostenible tiene que avanzar de manera que todos hagamos construcción sostenible, sin necesidad de tener certificaciones, desde hacer un pequeño edificio, de hacer una casa, de la manera en que se construye, de la manera en que se orienta un edificio
con su medio, cómo entiende el lugar a donde se está emplazando, los materiales que utiliza, la ventilación, la iluminación. Yo creo que los arquitectos, los ingenieros, los constructores, quienes están en el gremio de la construcción, debemos entender que la construcción sostenible tiene que ver más con hacer buena construcción, con hacer buenas edificaciones, con entender los lugares donde estamos planeando y que los proyectos tienen que durar, tienen que ser proyectos que permitan que en 20, 40 años la edificación sea estable, tenga poco mantenimiento y por el contrario le genere a las comunidades donde se haga un gran desarrollo y un valor agregado. Hay grandes retos en el tema de materiales. Debemos hacer, por ejemplo, concretos más limpios, más ecológicos, debemos hacer obras con menor desperdicio, debemos desarrollar nuevos materiales, no traer tantos materiales, no importar tantos materiales, debemos de darle mucha énfasis a los materiales que se están desarrollando en los grupos de investigación de las universidades, debemos vincular mucho la universidad con el sector de construcción, del sector de producción, debe haber más investigación, se debe destinar más recursos a los temas de investigación en materiales, hay que investigar materiales que sean más permeables, que permitan generar unas relaciones de intercambio entre interior y exterior más fáciles, hay que generar mayor investigación en temas de urbanos sobre la relación o de los edificios y su medio ambiente, de la infraestructura y su medio ambiente. Creo que en esos temas, en los temas de la investigación en términos urbanos, de arquitectura e infraestructura y en los temas de investigación de nuevos materiales, es que se va a poder dar un cambio tecnológico. Es muy importante que la empresa privada se vincule a este tipo de iniciativas, porque indudablemente las personas que estamos todo el día trabajando necesitamos conocer qué es lo nuevo que se está haciendo, cuáles son las construcciones que hay en el momento en el mercado, que han incorporado factores de temas sostenibles. Hay que entender temas de materiales, ¿cierto? Y hay que entender sobre todo, hay que visitar los edificios para entender cómo son esas atmósferas que se están planteando en el interior de esos edificios, cómo la gente los está viviendo, si sí funcionan, si son eficientes, si lo que plantean desde el diseño se logra en la construcción y luego en la vida de los edificios. Entonces a mí me parece que generar iniciativas como esta es permitir que lo público, lo privado, la academia y la construcción se mejoren en pos de siempre tener unas mejores ciudades.